Muchísimas gracias al Centro Federado de la Universidad Nacional de Trujillo por esta generosa invitación, al Círculo de Estudios Beta Sofía. Ya tenemos una confluencia de un conjunto de organizadores para hacer posible y materializar este evento que hace algún tiempo el profesor y amigo Rafael Aldave me comentó. Hay que hacer un evento, pero los eventos de derecho siempre se hacen, son continuos, semana a semana, mes a mes, año a año. Congresos, simposios, convenciones, de todo, pero hay que hacer algún evento en donde los libros, la literatura y el fútbol tengan el lugar primero que corresponde. Sean los protagonistas de una charla y una conversación amena. Por eso que hoy no me ven con corbata, ni con saco, como suelo estar. Porque de la vestimenta lo que nosotros queremos compartir con ustedes es que esto es una conversación franca, absolutamente transparente, sincera, desde los afectos más íntimos, desde las experiencias más singulares, de los aspectos más recónditos de nuestro ser, vamos a compartir. Yo le agradezco al profesor y amigo Rafael Aldave porque con sus letras siempre me enternezco, con sus palabras me conmuevo y siempre con sus diálogos aprendo. Estar junto a él para mí es un honor incomparable. Y estar con un joven como Steven, que tiene muchas ganas de aprender, de compartir con ustedes y contribuir a la academia, es también singularmente importante. De manera que yo me congratulo y les agradezco que estén compartiendo con nosotros este momento, más que académico, un momento de amistad, un momento de apertura, un momento de que nos conozcamos más allá de los visillos, de los personajes, las etiquetas, los nombres y los grados. Si dejamos eso a un lado, somos personas, todos somos seres humanos. Y si somos seres humanos, ninguna otra persona nos puede ser ajena, como decía Terencio, o extraña, como repetiría Miguel de Unamuno y Hugo años después. Miren, yo quiero empezar con algo. El primer tópico de esta conversación, de este diálogo con Rafael Aldave, es sobre bibliotecas. El otro día cayó en mis manos un libro, y digo que cayó porque empecé leyendo a Santiago Posteguillo, recomiendo de Julián, español brillante, doctor de la Universidad de Valencia, que ha estudiado los clásicos y los está difundiendo como nadie, y ha escrito grandes trilogías, pero una, la que me apasiona de sus libros, se llama Roma soy yo, donde te cuenta la historia de un Julio César que con 22 años asume la causa más mediática de ese tiempo, y llegan los macedonios a contratarlo, porque en ese tiempo se contrataban a los fiscales. Entonces los fiscales eran acusadores particulares, y los defensores también lo eran. Acuérdense que el sistema acusatorio griego y luego romano. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, a Julio César le tocan la puerta y le dice: queremos que acuses a Dolabella, que era Dolabella, un tipo poderoso, con fortuna, con conexiones, pero además que tenía un ejército de sicarios al chasquido de sus dedos. Entonces Dolabella se ha comportado muy mal, ha sido ruin, ha sido malvado, ha sido portero. Es además corrupto, es un tipo malo, que no puede estar representando a la sociedad romana. Y Julio César tenía todas las razones para no aceptar y declinar en la defensa. Y Julio César dice: no, yo voy a aceptar la defensa, contra todo y contra todos. Un joven imberbe de 22 años, brillante, un eximio orador, formado en poesía, que conocía la historia, que sabía que el que habla bien no solo es el que habla bonito, sino es el que tiene bibliotecas atrás. Y asume la defensa y gana, y cuando termina el alegato de Julio César es magistral y dice: los abogados de Dolabella, además uno de los abogados de Dolabella era el hermano de su papá, o sea, su tío. Por eso que una de las recomendaciones: no vayas a asumir la causa de Dolabella porque te vas a enfrentar a tu tío y vas a poner en un dilema a tu papá, una dicotomía que va a ser muy complicada. Pero Julio César dice: no, yo he nacido para la grandeza y creo que este caso me lleva a la grandeza. Gana el caso. Cuando cierra el alegato dice: probablemente los grandes abogados, son buenos abogados los que tiene el senador Dolabella, y hagan creer que la justicia está ahí, en el escaño de la defensa de Dolabella. O pueden incluso ustedes creer que como jueces la justicia la representan ustedes y que Roma son ustedes, pero se equivocan. En esta causa contra Dolabella, Roma soy yo. Ese es el título del libro de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Lean a Posteguillo, está por salir Roma soy yo, segunda parte. Lean Yo Julia, y hay muchísimas obras de Posteguillo, pero hay una que me gusta, que es un libro pequeñito, un poquito más grande que este, y en donde es
el título es algo así como La noche que Frankenstein leyó al Quijote. Entonces ahí posterior te cuenta muchas historias, pero una de ellas te cuenta la historia de la Biblioteca de Alejandría. Quería empezar por eso con ella. La Biblioteca de Alejandría, que representó en su momento una edificación en homenaje al saber, una consolidación de infraestructura realizada en función del saber y el conocimiento, celebrar el conocimiento, en el templo del conocimiento, tuvo en Ptolomeo II al artífice de consolidar el trabajo del primer Ptolomeo, que era su padre, Ptolomeo I, que él es el que edifica la biblioteca y Ptolomeo II viene y la consolida. Contrata a una persona que se dedicaba a ordenar la literatura proveniente de Homero y decía, esto de la Odisea es demasiado complicado, entonces hay muchos personajes y hay muchas palabras difíciles, entonces ¿cómo lo clasifico? Y empezó a ponerle los personajes que empiezan con A, ¿no es cierto?, van en una línea, los que empiezan con B a la siguiente, y los que vienen con C en la columna que sigue, y los con D a la que le sucede, y así, y empezó a armar. Esa misma técnica la utilizó para construir el alfabeto, ¿no es cierto? Y para que hoy tengamos nosotros en poco más de 20 caracteres, 20 letras del alfabeto, podamos tener hilvanadas ellas, libros, podamos tener historias y podamos tener bibliotecas. Esa biblioteca es ejemplificadora y si quieren saber un poco más, yo recomiendo el libro de Santiago Posteguillo, La noche que Frankenstein leyó al Quijote. La imagen es impresionante, tienes a Frankenstein en la película cogiendo un libro donde es el Quijote de la Mancha. Es increíble lo que hacen este tipo de genios. Hay que leer a Posteguillo. Es un boom. Pasa mucho de que a veces los bestsellers no son buenos. Digo, porque uno mira los bestsellers y son comerciales. Pero es una cosa curiosa, porque este tipo es bueno, escribe bien, cuenta bien las historias y además es famoso. Pero quiero cerrar mi primera intervención con un libro que a mí me marcó, espero que lo puedan encontrar, El papel cuché. Estaba paseando por la librería, había entrado a la librería Crisol, y si mi memoria no me traiciona, era la librería Crisol del centro comercial Megaplaza, en Lima Norte, está en Independencia, parte de Lima Norte, cerca de Los Olivos, Zacopa, Caraballo, Entraba, Puente Piedra, saliendo a Lima, ahí está ubicada. Y entonces yo estaba revisando los libros y ver si me animaba a comprar algún libro, y me compré uno, el más caro que se vendía. La autora Ingrid Irribarren. El libro se llama Los paraísos del saber. Es un libro inmenso, curioso, papel cuché, carísima, una edición de lujo. El contenido, sumamente recomendable. Porque, ¿de qué trata Los paraísos del saber? Es un libro que trata sobre bibliotecas. Ingrid Irribarren, que tiene excelente relación hacia una socialité limeña, visita a pintores y escritores, a poetas y artistas, lo visita a sus casas y le dice, permíteme ver tu biblioteca. Y luego fotografía la biblioteca y fotografía a los pintores y escritores con su libro. Por ejemplo, llega a la biblioteca de Ramiro Llona, siendo Llona uno de los mejores pintores que tiene el Perú y Latinoamérica. Entra a la biblioteca de Fernando de Sislo, que para descanse. Y Sislo está ahí anotado en los paraísos. Sislo es un tipo que hablaba francés y recitaba los poetas malditos en francés. Miren qué exquisitez. Y le muestra los libros que tenía. Sislo tiene incunable. Va a la biblioteca de Vargas Llosa, que es un museo. Es un museo que está en Lima, hay que aprovecharlo. Hay otro en Arequipa. El personal que tiene, y le preguntan a Vargas Llosa, le hacen una pequeña entrevista ahí mirando su biblioteca y le dice, pero tú tienes tantos libros, tú tienes otros libros ¿dónde? Tienes libros en Estados Unidos, tienes libros acá, tienes libros en Inglaterra, tienes libros en tu casa de Madrid, tienes libros en Barranco, en Miraflores, en Arequipa. Pregunta él, ¿los has leído todos? No, dice. ¿Y sigues comprando libros? Por supuesto. ¿Pero por qué? Pero no te va a alcanzar la vida para leer todos los libros que tienes en tu biblioteca, o en tus bibliotecas en plural. Y Vargas Llosa le contesta y le dice, de eso se trata. De eso se trata. Entonces,
Vengo de la casa de almorzar, en casa con sabor a casa y en familia. Es más, mejor dijo, no es casa, lo conocen ustedes como la casa Aldave, es el hogar Aldave. Porque muchas personas tienen casas, pero pocas tienen hogar. Ahí se respira calidez, ahí se respira amistad, ahí se respira un afecto verdadero y sincero, sin máscara, ni cortapisas, ni cortinas. Y un auténtico ser humano, un buen ser humano. Una gran esposa que nos ha preparado una exquisitez de potaje. Así que venimos armados, hemos comido bien, comido rico, hemos tomado un poquito de pisco. Y había una frase de Borges, que está ahí sobre la biblioteca, permíteme robar porque le tomé una foto, me gustó mucho. Uno de los cuadros que tiene Rafael en casa es este que dice lo siguiente. Aquí sí, tomó nota. Ese no salió, pero voy a leer el que sí salió. Benedetti dice: ojalá, amor, cada vez que te mires las manos sientas que te faltan las vías. Es increíble. Está en un cuadro de Rafael, es impresionante, es una expresión muy profunda. Está en el cuadro de una de las columnas que están adosadas a la biblioteca Rafael Aldave. En el hogar Aldave está la biblioteca Aldave. Hoy he conocido la biblioteca Aldave, así que me voy para arriba contento de haber conocido una biblioteca más en mi vida. Una biblioteca de un personaje ilustre e ínclito, muy querido por todos nosotros. Una comunidad que en vida le está rendiendo homenaje. No hay que esperar que las personas fallezcan y perezcan para recién decir qué bueno que fue y qué brillante y cómo cambió mi vida. Que sean los homenajes en vida. Esta es una gran oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias. Y quiero empezar mi segunda intervención con lo que acaba de decir el maestro Rafa Aldave. Fermina Daza y Florentino Ariza tienen un romance que dura un poco más de medio siglo. Cuando ustedes cogen el libro El amor en los tiempos de cólera, si tienen la oportunidad de leer el libro Amarillo, de historia sudamericana. La historia sudamericana fue muy famosa porque sacó grandes obras del Nobel colombiano. El amor en los tiempos de cólera es la novela romántica, es mi novela romántica favorita, es la de mis novelas favoritas. Porque hay un pasaje que describe muy bien García Márquez como esa pluma incomparable, de caribeño, de un hombre trajinado, de un periodista con oficio, con olfato, de un reportero que caminaba en la calle. Eso fue lo que García Márquez antes de ser el famoso García Márquez, periodista. Yo conseguí en mi biblioteca, olvidé hablar de bibliotecas, en mi biblioteca vas a encontrar una sección dedicada al Gabo. Y hay tres tomos, textos costeños, que es la obra periodística de García Márquez. Y Gabriel García Márquez, cuando escribía como periodista, como cronista, reportero, era increíble. Ya se veía el protonovela, ya se preparaba ahí el escritor, increíble la manera de montarte la historia, mientras todos te contaban la historia de manera fría. Bajo el escenario de las circunstancias y los acontecimientos, García Márquez veía en cada columna una oportunidad para narrar de manera excepcional, para darle color a su historia. Entonces, García Márquez tiene un pasaje en El amor en los tiempos de cólera, y donde narra el encuentro la primera vez que se ven, que se miran a los ojos. Fermina Daza, niña engreída, un padre que trabajaba y que le daba cierta comodidad, y de Florentino Ariza, un tipo que la pasaba mal, era feo físicamente. Él llega porque en ese tiempo estaba trabajando, estaba llevando telegramas. Va a llevarle un telegrama al papá de Fermina Daza. Entra a la casa, esta chica adolescente en ese tiempo, tenía una institutriz, va enseñando ciertas cosas que hacer en el hogar. Él está caminando rumbo a darle el telegrama al papá de ella. Ella voltea, él la mira, y García Márquez describe, si mi memoria nuevamente no me traiciona, como casi nunca me traiciona, García Márquez describe algo así como: ese cruce de miradas fue el inicio de amor de un cataclismo que duraría más de medio siglo, casi medio siglo. Esa es la descripción que hace García Márquez sobre la historia apasionada de amor y desamor. Porque el amor en los tiempos de cólera es una historia de amor primero, adolescente y juvenil, de desamor luego adulto y ya entrada en la ancianidad,
cuando son un par de adultos mayores se vuelven a encontrar y llegan a vivir juntos. Porque eso es el amor en los tiempos del cólera. ¿Qué cosa es? Es la historia de amor de Fermina Daza y de Florentino Ariza en los tiempos en que el cólera azotó Colombia. De eso se trata. Entonces, si me hablan de amores literarios, yo iba a empezar con Fermina Daza y qué bueno que ya terminó tú con ella. La compartimos. Como compartimos la pasión por la lectura. Mira. Ese es uno. Dos, para nadie que me conoce, que sabe de mi afición por la literatura, no es novedoso decir que yo soy un lector devoto, casi dando con la veneración de las obras novelísticas de Vargas Llosa. A mí me gusta Vargas Llosa como novelista, no me gusta como ensayista, lo confieso. No, el talento de la novela lo pierde cuando escribe el ensayo, es muy sobrio. Sí, tiene grandes referencias, sí, escribe probablemente diferente, está en El País, es un columnista consagrado, pero a mí me gusta Vargas Llosa como novelista. Y como novelista que principalmente gana el Nobel. Y luego entraba al Parnaso parisino. Vargas Llosa tiene dos historias que contar sobre novelas románticas, en donde hay dos amores literarios que seguir. Uno es Julia Urquini y Yáñez, la tía Julia. Tienen que leer la tía Julia el escribidor. Porque Vargas Llosa nos cuenta dos historias en paralelo, con unas técnicas narrativas impresionantes. De repente te está hablando de hoy, en el auditorio quizás más de la UNT, y pasa, a renglón seguido, a hablarte de lo que su mamá le contó cuando él era un niño. Y después pasa a hablarte de la historia de un tercero. Y esos saltos temporales lo hace un genio. Un tipo que, si ustedes leen sus memorias, El pez en el agua, que algunos han calificado de memorias políticas, están equivocados, son sus memorias literarias también. Vargas Llosa cuenta en El pez en el agua que su inspiración como novelista fue William Falcón, fue Sartre, fue Flaubert. Yo veo un influjo de Madame Bovary en la tía Julia y el escribió, sino que al revés. Él era Madame Bovary. Porque él se fija en una persona mayor. Madame Bovary se fija en un menor. Él se fija en su tía mayor. La tía Julia y el escribió te cuenta dos historias. ¿Cuáles son? En paralelo. La historia del joven Vargas Llosa que empieza su oficio periodístico mientras estudiaba Derecho, iba a la universidad, estaba en la radio, oficio periodístico, y le cuenta la historia de quien conoce en la radio, que es Pedro Camacho, un autor de radionovelas. Pedro Camacho era una figura mítica en Bolivia, que escribía con su máquina de escribir antigua Olivetti, escribía en las radionovelas. En ese tiempo, imaginen un momento, ese tiempo no existía Netflix, no existía Amazon Prime, nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, no había YouTube, no había telenovelas, las telenovelas son antiguas, las telenovelas las han visto nuestras madres, ya, pero vamos hacia lo que han visto nuestras abuelas, eso es lo que cuenta Vargas Llosa, las radionovelas, o sea, historias contadas, pero solo por audio. Entonces tenías al galán y a la chica que se enamoraba y al papá que reclamaba a la hija y a la pobre que se casaba con el rico, en fin, todas las historias, pero en radionovelas. El cerebro de todas las historias era Pedro Camacho. Y Vargas Llosa te cuenta como solo él puede contarlo, cuenta la historia de él, cómo se enamora de la tía Julia, cómo la tía Julia se enamora de él, cómo se casan escondidas en Chincha, que es el cenit de su relación, el punto más alto. Cenit quiere decir el punto más alto que se llega en un determinado momento. El cenit de su relación es en Chincha, donde los casa un alcalde. Habían ido a varios alcaldes de tumbo en tumbo y estaba como testigo su amigo, que después él fue ministro de Economía, Javier Silva Ruete. Eso lo cuenta en El pez en el agua, en su memoria lo cuenta. Y entonces, mientras te va contando la historia, un capítulo, supongamos, de su amor y sus amores y sus afectos con la tía Julia, en el otro capítulo te va contando el declive y la decadencia de Pedro Camacho. Por eso que la novela es la tía Julia y el escribidor. Hagan una prueba a la gente que aparenta saber pero que no sabe. Tú le dices, ¿has leído la tía Julia y el escribidor? Sí. ¿Qué te va a decir? Es la historia de Vargas Llosa, escribidor con la tía Julia. Error.
La tía Julia y el escribidor es la tía Julia por el amor con la tía Julia y el escribidor en honor a Pedro Camacho, el radio novelista. Y entonces es interesante porque Pedro Camacho primero te cuenta una historia, la del médico que se enamora de la chica tal. En el otro capítulo, ese médico pierde la vida. En el tercer capítulo, el médico aparece jugando golf. En el cuarto capítulo, vuelve a morir. En el quinto, esté celebrando el cumpleaños, el quinceañero de su hija, y tú dices, está loco. Vargas Llosa te está contando de cómo un hombre que trabaja tanto ingresa en la locura. Empieza a confundir personajes. A los personajes muertos los revive. A los que están vivos los mata. Al primo lo hace pasar como esposo. A la mamá como suegra. Y así, cambia roles, es impresionante. Entonces, vean eso porque para mí, en esa historia hay un amor que es muy interesante, que es el amor de la tía Julia. ¿No es cierto? O sea, se casa con una mujer. Casarse con una mujer que es su tía, pero que además de doble edad, no es una cosa menor. Hoy probablemente no le levantaría tanto polvo. En ese tiempo era un escándalo. Pero Vargas Llosa tiene otra historia, que a mí me gusta y la leí con una fruición. En una semana lo acabé. La empecé un martes y la termino un domingo por la noche. Leyendo así por partes, devorando el libro, consumiéndolo. Vargas Llosa escribe un libro que se llama Las travesuras de la niña mala. Vean ese personaje extraordinario, que es todo lo contrario de la tía Julia, porque la tía Julia después escribe un tiempo lo que no dijo Marito, que es la respuesta de la tía Julia a Vargas Llosa. Pero la niña mala es una chica hermosa, que hechiza con su hermosura a todos los hombres desde niña, luego adolescente. Este chico la conoce como adolescente, tienen un romance breve, la vuelve a ver como adulta y así, pasa el tiempo y en distintas partes del mundo, en París, en Europa, en Lima, en fin, empieza a verla. Y ella juega con su corazón. Ella trapea el piso con sus sentimientos. Ella lo avergüenza y lo humilla. Ella le saca dinero y se aprovecha de su belleza. Es un amor literario también, porque de eso se trata. El corazón no razona. El corazón no tiene cerebro. El corazón siente. Y ahí vemos a un hombre que siente y que está profundamente enamorado de la niña mala. Vaya que se comporta como una niña mala. Y quiero decir dos cosas más. Sobre amores literarios también quiero confesar un par de obras que creo que no podría estar acá sin compartírselas. Rafa Aldave ha hablado de unas poesías que son hermosas. Por Rafa supe, después por el nombre, con Juan Carlos y todo, de que eres un gran lector de Blanca Varela. Pero además de la poesía, hay un par de textos que son pequeñísimos. Este es uno. Se llama El Profeta. Lo escribió el mejor escritor del Líbano. No ha habido nunca antes alguien como Gibran Khalil Gibran. Y no hay hoy ninguno como él. Hay buenos, hay grandes novelistas, pero Gibran es extraordinario. Gibran es extraordinario. Yo tengo en el universo de mis lecturas, tengo a Gibran, el profeta, el loco. Tengo a Sun Tzu, el arte de la guerra. Tengo a Lao Tse, el Tao Te Ching. Tengo a Sócrates y a lo que escribió de él Platón, su discípulo, la apología de Sócrates. Y así son obras que uno no puede dejar de visitar y revisitar, de leer y volver. Porque la lectura es un placer. Tú lees un libro, pasa un tiempo, cuando vuelves a leerlo, ya no eres el mismo. Y el libro tampoco es el mismo. Pero profesor, que las letras han cambiado, la otra cambió, no. Si tú cambiaste, y si tú cambias, todo cambia. En El Profeta, Gibran nos cuenta la historia de Al-Mustafa. ¿Quién es Al-Mustafa? Es el profeta. Es un tipo que estuvo parado en una ciudad, que ya está por ir y se dice, ya están viniendo por mí, nos vemos, chao amigos. Y dice, un momentito, ¿cómo que te vas a ir? Si tú eres el más sabio acá. No te vayas si es que no nos hablas del amor. Y me empieza a hablar del amor. No te vayas si es que no nos hablas de la familia. Y empieza a hablar de la familia. No te vayas, háblanos qué cosas son los hijos. Y dice, los hijos son flechas lanzadas al aire. Los hijos no son de ustedes, son de Dios, son del universo. Los hijos son prestados. Pues. Y lo dice con una profundidad. Miren que yo les voy a compartir un pequeño pasaje. Cuando le dice a Mustafa, no te vayas, le dice, en tu soledad, a Mustafa, has sido el guardián de nuestros días y en tu vigilia, el llanto y la risa de nuestro sueño. Muéstranos ahora nosotros mismos y dinos lo que hay entre el nacimiento y la muerte, que te ha sido revelado. Él es un profeta. Y en la ciudad de Orfaliz
Al-Mustafa habla sobre el amor y dice: cuando el amor los llame, seguidlo, aunque su camino sea arduo y penoso, y cuando sus alas os envuelvan, entregaos, aunque la espada entre ellas disimulada os lastime, y cuando os hable, creed en él, aunque su voz desgarre nuestros sueños, como el viento del norte agosta el jardín, porque así como el amor os enaltece, así os crucifica, y así como os acrece, así os poda. Así como se eleva a lo más alto y acaricia vuestras ramas más tiernas que palpitan bajo el sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las conmoverá en un abrazo con la tierra. El amor no da más que de sí mismo y no toma nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es suficiente para el amor. Cuando améis no debéis decir: Dios está en mi corazón, sino yo estoy en el corazón de Dios. Y cosas profundas como esta van a escuchar sobre los hijos, sobre la familia. Y ustedes van a ser personas diferentes cuando cojan este libro y se sumerjan en sus páginas. Yo tengo 10 ediciones de este libro, porque yo tengo una obsesión. Cuando un libro me gusta, no solo quiero tener uno, quiero tener otras ediciones. Porque en otras ediciones hay estudios introductorios, hay traducciones, hay gente que sabe más que nosotros sobre el libro, porque hay gente que le dedica la vida a los autores. Entonces usted tiene que ir a los estudiosos de la obra de Gibran Khalil Gibran. Pero ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, esas son las cosas que tienen estos espacios. Y a veces en las clases eso no nos permite, digamos, no tenemos el espacio para esto. Pero un libro más, Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Impresionante. Impresionante, un libro impresionante, extraordinario. Yo me estaba preparando para una competencia en Washington, donde fui distinguido como el mejor orador en Washington, entre 100 oradores, estudiantes de todo el mundo. Y yo me preparaba leyendo ese libro. O sea, yo me preparaba leyendo lo que tenía que leer. Los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia, los precedentes, para aquí, para allá. Eso para mí era fácil. Pero comprender Juan Salvador Gaviota fue un desafío. Es un libro tan pequeño como este. Un poquito más delgado, ¿viste? Un opúsculo se diría. Es un libro pequeño de poco texto, poco contenido. Pero de gran significancia. Una semióptica, una semántica, una sensación térmica que te hace vibrar realmente si lo sientes. Juan Salvador Gaviota es una gaviota que se siente distinta a las demás, que vuela más alto que las demás. Y entonces le dice: disculpe, pero yo no puedo seguir su ritmo y permítame, yo me voy. Bueno, le dice que esto está loco, esta es una gaviota que ha nacido mala, ha nacido defectuosa. No todos podemos ser perfectos. Y se va la gaviota defectuosa. Hasta que cuando empieza a volar más alto se encuentra que hay otras gaviotas que vuelan como él. El mensaje de Juan Salvador Gaviota es que es el mensaje que luego nos da en una canción que es hermosa, Frank Sinatra, My Way. Es el mensaje de Juan Salvador Gaviota. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. La sabiduría está en uno. No está afuera, está dentro. Y las cosas hay que hacerlas a nuestra manera, no siguiendo a los demás. No seamos copias de otros. Nuestra riqueza humana, la capacidad del lenguaje humano, la capacidad de la lógica humana es tan grande que de verdad es un desperdicio no saber aprovechar todo nuestro potencial, todo nuestro talento, que por supuesto requiere esfuerzo.